Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. El Comité Ejecutivo de Coalición por Melilla decidió el pasado martes presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ahora tiene, como el resto de partidos, hasta el día 19 de julio, de este mes, hasta el día 19, para presentar las candidaturas. Quien sí lo ha hecho ha sido el Partido Socialista, que hoy conocíamos a los candidatos socialistas al Congreso y al Senado. Antes de desarrollar este y otros temas de actualidad de esta semana, paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Amin Amani, Somos Melilla. Buenas noches, Amin. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación. José Miguel Tacén, de Vox. Muchas gracias por venir. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches. Y ahora, antes de pasar a desgranar este tema de elecciones generales, bueno, pues también hemos conocido que la Junta Electoral Central ha decidido esta misma tarde que exigir el documento nacional de identidad a todas las personas que vayan a votar por correo en todo el territorio nacional, no solamente para los votos por correo en Melilla. Bueno, pues antes de eso, como les decía, Coalición por Melilla ha decidido presentarse a estas elecciones esta semana. En su comité ejecutivo se tomó esta decisión. Lo vemos y enseguida regresamos. Coalición por Melilla decidió anoche presentar su candidatura a las generales del próximo 23 de julio. El Comité Ejecutivo da un paso al frente a pesar de los resultados de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, en las que el partido perdió casi 5.000 votos respecto a las elecciones de 2019. La formación tendrá de plazo hasta el 19 de junio para presentar a sus candidatos al Congreso y el Senado. Como el resto de partidos que concurren a las elecciones, ese plazo terminará este mismo viernes para quienes decidan presentarse en coalición. En las generales de 2019 los candidatos de CPM fueron Mustafa Aberchán para el Congreso y Duni Al-Mansuri y Emilio Guerra para el Senado. Aberchán obtuvo entonces 8.955 votos, quedándose únicamente a 181 de los que consiguió el popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazú para hacerse con el escaño de Melilla. A menos distancia aún se quedó CPM de tener representación en el Senado. La candidatura de Al-Mansuri recibió 8.953 votos, 127 menos que la de Sofía Acedo. Y como les decíamos, bueno, ahora analizan nuestro invitado la presentación de CPM también a las elecciones, pero también hemos conocido, como ya les comentaba al principio, la decisión de la Junta Electoral Central de exigir el documento nacional de identidad a todos los españoles a la hora de emitir, a la hora de echar la papeleta de voto por correo. Bueno, pues ahora sí paso a nuestro invitado, que no sé quién de los dos quiere empezar a analizar un poco pues todo este tema, el asunto electoral, digamos, ¿no? Pues yo también tenía pensado dejaros, si quieren empezamos primero por una valoración sobre las candidaturas y los partidos que se presentan a las generales. Bueno, en el programa anterior dije que estas elecciones se adelantaban por puros cálculos electoralistas y partidistas, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista siempre que han adelantado unos comicios electorales no es porque responda al interés general, sino a una cuestión partidista y de ver que, bueno, que ellos quieren evitar una sangría de votos o porque el contexto político les favorecía más o menos. Por tanto, aquí no se prioriza al interés general de los ciudadanos, ni mucho menos. En cuanto a la decisión de CPM, pues evidentemente es una decisión interna que corresponde a su partido y por tanto no cabe más que respetar esa decisión. Yo entiendo que ellos quieren evitar a toda costa poner esos 5.500 votos que han optado por su candidatura, ponerlos en manos de otras fuerzas políticas o dejarlos huérfanos de una alternativa, ¿no? Que es una alternativa propia de la propia Coalición por Melilla. Bueno, vamos a ver quiénes son los candidatos y, bueno, yo en todo caso, a quien presente una candidatura y confirme su participación, suelo hacerles un llamamiento, y más que un llamamiento, una súplica, un ruego. Por favor, no hagan una campaña tan sucia como la que hemos vivido en la de hace unas semanas. Es decir, fuimos el hazmerreír nacional, se nos humilló a nivel nacional, se nos ha causado un daño casi irreparable, se nos llamaba incluso la adelantada en esta materia, que es el tema de exigir la identificación para poder ejercer el voto por correo, que afortunadamente, y enlazo con el segundo tema que has planteado, afortunadamente es una decisión que se va a aplicar al conjunto de la ciudadanía, a todo el país, y creo que es lo más lógico y sensato. Es verdad que se va a dificultar el voto para quienes vivan en territorios alejados de las provincias o de las oficinas de correo, especialmente de la llamada España vaciada
o pueblos que están bastante alejados, como digo, de las capitales de provincia, pero en ese caso yo creo que la Administración pues debe poner mecanismos, articular otras medidas pues para facilitar la participación de esos ciudadanos. Y más allá de esto, insistir que no, al final las dos fuerzas políticas que más han tensionado, que más han crispado a la ciudadanía en los comicios electorales siempre han sido las dos mayoritarias, y es el Partido Popular y Coalición por Melilla. Son fuerzas políticas que les da igual todo vale, con tal de sacar el mayor número posible de votos, y eso arrastra a Melilla a un nivel de tensión que de verdad que nos pasa facturas, pero no solo a nivel mediático, sino a nivel de convivencia social. Es decir, aquí ya inmediatamente aparece lo que todos queremos evitar, de lo que queremos evitar ahora, que es el tema identitario. Hablar de temas confesionales, hablar de temas raciales, cuando, oigan, esto es una ciudad que si ha perdurado más de 5 siglos es gracias a la convivencia pacífica, con su altibajo, pero principalmente a su convivencia ciudadana. José Miguel. El CPM se presenta a las elecciones generales. Bien, tiene derecho como todo el mundo. Ahora, CPM es un partido que ha sido cautelarmente apartado del llamado acuerdo del Turia, de manera que es un partido que ahora mismo, incluso con los que son sus socios naturales, pues está en entredicho, tiene una credibilidad en entredicho. Entonces, este es el partido que pues, se presenta, y diríamos como partido además muy propio de Melilla, muy específico de nuestra ciudad, en el que ellos ponen mucho énfasis siempre, que ellos son muy de aquí, ¿no? Efectivamente, menuda imagen damos, cuando incluso con sus socios naturales pues está también cautelarmente, de momento cautelarmente apartado. Es un partido cuyo líder no se va a poder presentar, en estas elecciones tampoco, porque está cumpliendo condena de inhabilitación precisamente por fraude electoral en elecciones pasadas. Es un partido que ahora mismo presentará, no sé si luego hablaremos de eso, pero piensa impugnar las elecciones y demás después de haber hecho lo que ha hecho. La verdad que entonces yo no entiendo muy bien qué tipo de partido, qué tipo de esperanzas tiene, o si creen que la ciudadanía, los melillenses, estamos tan embrutecidos que nos va a dar igual cualquier cosa. Un poco en la línea que decía el señor Azmani. Es decir, efectivamente, aquí hay dos partidos hegemónicos por tamaño y que parece que no tienen ya que recurrir al sentido común ni a la decencia para mantenerse. Entonces lo que están haciendo realmente es un daño importante, yo creo que más que a la imagen de Melilla, yo creo que incluso al núcleo y a la esencia, y como usted decía, incluso a la convivencia de Melilla, a la convivencia, a la democracia sin duda. Es decir, vamos, lo que hemos hecho con la democracia aquí en Melilla y las pasadas elecciones es terrorífico. Ahora, esto CPM, pero y el Partido Popular también encara unas elecciones, 23 de julio, y yo creo que es de hoy mismo la noticia, nos dicen que una señora, que ahora mismo, pues que yo sepa, yo no sé si está cumpliendo condena o es una señora, o cuál es el alcance de la sanción que tuvo, pero es una señora que en noviembre, me parece, del año pasado, cometió un delito de circulación por conducir ebria, y bueno, pues hoy nos están diciendo que la van a nombrar presidente de Proyecto Melilla. Ahora abordamos ese... Ahora vamos a hablar de eso, pero yo planteo, ¿no? O sea, estos dos partidos hegemónicos, grandes, no sé qué, en vez de ser un referente moral, lo que son es precisamente una fuente de conflictos para la ciudad. O sea, es que no tienen más personas que los puedan representar, no tienen otro estilo de hacer las cosas, porque parece que un partido pequeño a lo mejor no tiene personal suficiente para repartir, pero en estos casos, es decir, usted me pregunta, o creo que era la pregunta inicial, ¿no? Oiga, los partidos cómo afrontan estas elecciones del día 23 de julio, y bueno, qué candidatos y demás. Yo candidatos la verdad no los conozco, creo que el PSOE se ha sacado de algunos, los demás no los conozco. Conozco los de mi partido, pero no los puedo decir. Más allá, y entonces yo me quedo sobre todo con este fondo, ¿no? Oiga, ¿qué capacidad moral tienen estos partidos tan importantes para presentarse en estas condiciones deplorables?
¿A mí no ha valorado la decisión de la Junta Electoral Central en cuanto a que a partir de ahora hay que presentar físicamente el DNI y la persona tiene que ir personalmente a votar por correo? No sé si quiere. A mí me parece muy correcto también. Lo que sí me parece es que esto pone en evidencia que no se hicieron los deberes. La ley orgánica de régimen electoral general, la LOREG, tenía este punto débil. Había que haberlo corregido, era una cosa muy pequeña, hace muchos años ya que había que haber corregido esto, se habrían evitado muchas historias que en Melilla son ya historia, pero que en otros sitios de España vemos que también sucede, se habrían evitado muchas de esas cosas simplemente con esta medida que ahora se va a poner en vigor, haberlo corregido la ley en su momento. Hombre, yo supongo que el nuevo ejecutivo que venga, supongo yo que lo primero que hará será corregir esto, supongo. Y además que algo contradictorio, porque no olvidemos que en 2019 hubo fuerzas políticas que pidieron esta medida y la Junta Electoral Central lo anuló y dijo que una decisión de una Junta Electoral no podía contradecir a la legislación, a la LOREG, a la ley general de régimen, la ley de régimen electoral general, y decían, bueno, pues entonces, ¿cómo ahora sí y antes no? Entiendo que a lo mejor por el contexto excepcional, ¿no?, que hemos vivido, donde se pretendía secuestrar la democracia con medidas, pues... no sí, se argumentaba, sí, el escrito argumentaba pues, claro que por las circunstancias excepcionales que se habían dado aquí en Melilla... bueno, es que una norma de una Junta pueda estar por encima de una ley, bueno, pues entonces entendemos que es así. Pero bueno, yo creo que felicitarnos porque eso que el sentido común haya prevalecido en la decisión de la Junta Electoral Central. Hombre, no está por encima, ¿eh? Sí. Lo que hace es interpretar o matizar a la vista también de la situación actual, claro, el contexto de lo que está sucediendo. Sí, sí. Por eso decimos, oiga, esto hay que corregirlo ya. Claro, de hecho, nosotros hemos dicho ya, digo, oye, de las primeras cosas que vamos a hacer en cuanto se constituya la Asamblea de Melilla es solicitar desde Melilla al Gobierno que mediante un proyecto de ley se cambie este aspecto tan concreto y tan pequeño de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Y amén de que es necesario, fundamental, que la investigación judicial continúe. Por supuesto. Esto no puede terminar el 28 de junio, esto tiene que continuar, aquí se tienen que depurar responsabilidades, y lo dije en el debate anterior, de que aquí se ha frenado que 6.000 votos de dudosa procedencia entraran en urna, pero han entrado 5.800. Y hemos visto a quién han favorecido esos 5.800 votos. Seamos claros, es decir, aquí hay dos fuerzas políticas que están en entredicho, cuestionadas, porque el entorno de esas fuerzas políticas ha comprado voto en su nombre. Es que yo recuerdo el debate mediático donde el PP y CPM decían, no, si nosotros no tenemos nada que ver con el voto por correo, faltó decir que es que somos Melilla la que compraba votos. Es decir, oiga, por favor, un poco de sentido común, de responsabilidad, y todos hemos escuchado audios, todos hemos escuchado conversaciones, hemos visto pues cómo determinadas personas han querido hacer un negocio de la democracia, además de evidentemente secuestrarla. Por tanto, espero que la justicia haga caer todo el peso de la ley sobre quienes han intentado manosear. La delegada del Gobierno hablaba de dos partidos, ¿no? En un momento dado. Claro. Dijo, hay dos partidos que han comprado votos, pues ya nos echamos las manos a la cabeza. Y luego, hombre, yo creo que indebidamente dijo el nombre solo de uno. Oiga, o diga los dos o no diga ninguno. O no diga ninguno, pero bueno, lo cierto es que de esos dos, uno lo sabemos y el otro, a mí me ofrece pocas dudas, pero bueno, estoy con usted. Esto debe seguir hasta el final, o sea, la investigación que no termine y que llegue hasta donde tenga que llegar. La Junta Electoral Central tiene que responder, creo que tiene plazo hasta este fin de semana para responder al recurso que ha presentado CPM para impugnar las elecciones, ¿no? No sé cómo. La Junta Electoral Central es un órgano administrativo, aunque está conformada y presidida por un juez y tiene jueces y tal, es un órgano administrativo. Entonces, efectivamente, tiene hasta este fin de semana, pero luego yo creo que esa es la idea de CPM, es recurrir a lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Yo creo que esa es la idea. Y el Tribunal Constitucional, que eso es donde lo alargará la constitución de la corporación. Por tanto, claro, ellos irán por la vía judicial sí o sí seguramente. Pero es verdad que la primera instancia es la Junta Electoral, que es el órgano administrativo, y luego irán por la vía judicial. Pero lo han dicho además por activa y por pasiva. Lo han dicho ellos, sí, no sé lo que van a hacer, pero lo han dicho. Por activa y por pasiva, por tanto nos veremos abocados a que la Asamblea se constituya el 7 de julio y el 8 de julio tomará posesión el nuevo Gobierno. No más allá de esa fecha, no, aunque vayan al contencioso administrativo. Si el contencioso en esa fecha tiene que resolver, entendemos que se constituirá si hay un rechazo. Todas las
digamos, toda la información que hay hasta ahora mismo conducen a que no se suspenderá la elección y habrá una repetición de los comicios electorales. Si lo hay, pues evidentemente es porque habrá argumentos más que sólidos. Pero insisto, hasta ahora mismo lo que hay son una investigación policial que derivará lo que tenga que derivar, pero no creo que implique repetir las elecciones. No sé si queréis abundar algo más sobre este tema. La investigación judicial policial es una cosa y va por su camino, y esta impugnación es otra. Es decir, realmente ya veremos lo que sale. Yo de la impugnación yo creo que no tiene mucho recorrido, pero bueno, esa es mi opinión personal. Lo policial yo creo que sí puede tener todo el recorrido que le queramos dar, y en esa sí que confío yo más, pero bueno, esa no va a anular ninguna elección, esto irá para muy largo y ya veremos en qué acaba y cuándo, ¿no? Ocurrió con el famoso llamado voto por correo, que no implicó la anulación de las elecciones, pero sí luego una condena posterior, una investigación judicial que fue muy larga y un proceso bastante dilatado en el tiempo. Años, ¿no? Desde el 2008. Una década, en mi caso, que yo estuve procesado, 10 años, que te genera una indefensión brutal, pero bueno, ese es otro debate, pero que va a llevar bastante tiempo seguramente. Bueno, pues esta semana, ya lo adelantábamos al principio, conocíamos también la dimisión del ya expresidente de Promesa, Jesús Delgado, y hoy se ha celebrado un consejo de administración de Promesa en el que se ha nombrado como presidenta de esta empresa pública a Esther Donoso como presidenta y como vicepresidenta Fadela Mojatar, las dos del Partido Popular. Lo vemos y enseguida regresamos. Esther Donoso ha explicado que su nombramiento ha salido adelante con el voto en contra de la socialista Francisca García Maeso, pero con la abstención de los miembros de Coalición por Melilla y de Mohamed Moham, a quienes agradece su posicionamiento. La Popular ha detallado que si tras la dimisión de Jesús Delgado Aboy se ha decidido designar ya a un miembro del Partido Popular para este cargo, es porque el PP ha sido la formación que ha ganado los últimos comicios y al que le correspondería la presidencia de esta sociedad pública. Esther Donoso, si bien reconoce que le parece contradictorio que el PSOE acuse a CPM de paralizar la administración por haber impugnado las elecciones y, en cambio, vote en contra de su nombramiento para que la sociedad pública pueda echar a andar. La Popular indica que aprovechará esos días para conocer en qué punto se encuentran las cuentas de la sociedad pública, los proyectos, líneas de ayudas y fondos europeos para que, una vez que el Partido Popular entre al gobierno de la ciudad, se desbloqueen todas aquellas actuaciones que están paralizadas y sin tramitar y se ponga en marcha el proyecto económico diseñado por el Partido Popular de Melilla. Creo que me faltaba otro vídeo que los compañeros no sé si no lo encuentran, en el que ya anunciarnos, hablábamos de la dimisión de Jesús Delgado. Bueno, pues si lo recuperamos lo ponemos, y si no, pues ya nuestro invitado valora la dimisión y el nombramiento. Hombre, yo entiendo que Promesa tiene que continuar independientemente de que su presidente dimita o no dimita, o haga prevalecer cuestiones personales, profesionales o políticas. Lo que no sorprende es el nombramiento, en el sentido de que, es que el Partido Popular es un copia y pega de lo que ocurrió hace 4 años. Yo no sé si es que alguien del PP no se ha enterado que en 2019 fue castigado y se quedó en 10 escaños por presentar a personas que ahora mismo vuelve a nombrar y poner en primera línea política. Yo estoy convencido de que les ha favorecido mucho el contexto de tensión política, de división y de confrontación, amén del asunto de la manipulación del voto por correo. Pero este nombramiento, sinceramente, no aporta ni renovación, ni innovación, ni oxigenación de las instituciones públicas. Y más una señora que está en entredicho, cuestionada, creo que judicialmente, aunque no haya constancia formal de ello, porque nadie ha hecho pública esa información, y por tanto, vamos a ver que lo que ocurre. Es verdad que las fuerzas políticas de la oposición se han abstenido porque era absurdo pelear por la presidencia de un organismo cuando el 7 de julio pues iban a cambiar todas las tornas y toda la configuración y la aritmética de la Asamblea de la Ciudad y, por tanto, de los consejos de administración de las sociedades públicas. José Miguel. Es llamativo que el Partido Popular entre, perdón por la expresión, dando patadas. Es decir, yo ahora pongo antes de que haya ningún traspaso de poderes y demás, ya empiezo yo a poner en los órganos directivos a las personas de mi confianza, de su confianza, no de la confianza de los melillenses, espero, porque una persona
que conduce bajo los efectos del alcohol, triplicando tasas de alcoholemia, poniendo en entredicho la seguridad de mis hijos y de todos nosotros, a mí es una persona en la que yo no confío. Pero bueno, el señor Imbroda sí confía en ella y entonces pues la pone aquí, y ya no puede esperar a que haya una investidura y que a partir de ahí pues encadena y como normalmente se hacen las cosas, no puede esperar. Es verdad que ha quedado una situación de vacancia por el señor Delgado Aboy, que decide dimitir, pero bueno, supongo que habría algún tipo de suplencia ya establecida en ese organismo, que no sea necesario poner a una nueva persona ya. Desde luego es muy llamativo. De hecho, tan llamativo es para mí que ya me había adelantado y lo había comentado con motivo de las elecciones generales, ¿no? Es decir, hay que ver con qué cara se presenta el Partido Popular y de qué manera y con qué modos. Yo recuerdo cómo entregó el bastón de mando de la ciudad al señor de Castro. Bueno, cómo lo entregó, no, aprovechó para hacer una agresión física y tal. Y ahora, bueno, pues ya empezamos casi de la misma manera, es decir, metiendo a esta persona, que la verdad, yo no sé si el Partido Popular tiene tan poquitos cuadros que necesite meter a gente de este tipo. No, en el Partido Popular, como los partidos mayoritarios, lo que se premia es la sumisión y la lealtad incondicional, no se promueve la capacidad. Pero yo creo que tiene más gente sumisa, ¿no? Efectivamente, porque sí. Sumisa y al mismo tiempo supuestamente sancionada, desde luego, que ha puesto en peligro la vida de los melillenses, sin duda. Ahora ya no sé si ha recibido alguna sanción o no, pero ella lo sabrá. Y a lo mejor si ella lo sabe, también ella misma podía decir, hombre, mira, vamos a dejarlo, yo me voy a quedar en un segundo plano, ¿no? Pues no, aquí está y hablando y ahí con toda la razón. En fin, pues cosas. El Partido Popular en estado puro, el Partido Popular de Melilla además, quizá en otros sitios ya no voy a entrar, pero desde luego el de Melilla es el Partido Popular en estado puro. Esto es imbrodismo. Creo que debemos recuperar el vídeo ese en el que Jesús Delgado argumenta las motivaciones que le han llevado a presentar su dimisión. En un escrito dirigido al secretario del Consejo de Administración de Proyecto Melilla, Jesús Delgado presentó ayer su dimisión como miembro de ese órgano del que es presidente desde agosto de 2021. El diputado, no adscrito a ningún grupo desde su salida de Vox, asegura que renuncia por motivos personales y que su decisión es irrevocable. Delgado admite que da este paso tras meditarlo profundamente y teniendo en cuenta la continua e injustificada persecución de la que dice estar siendo víctima por parte de otros miembros del Consejo. También hace referencia a la situación política actual para justificar su decisión que toma apenas una semana después de que el partido con el que se presentó a las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo obtuviera 74 votos. Jesús Delgado aprovecha esa carta de renuncia para dar las gracias a las personas que desde que asumió el cargo le han facilitado el trabajo y para reconocer la labor del personal. Tenemos que tener una ética y una moralidad. No sé, ¿qué os parecen los argumentos del ya ex presidente de Promesa? Bueno, él dice que son de índole personal en primer lugar, con lo cual ahí ya no voy a entrar. Luego, bueno, que su partido haya sacado escasos Pero disculpa, votos. es llamativo cuanto menos que haya dimitido a menos de un mes de que finalice la legislatura, se ya, pero constituya la nueva asamblea. Igual prefiere dimitir a ser cesado, pues Pero ya está. Si yo insisto, a mí en todo este tema me llama mucho más la atención la persona que lo ha sustituido que el hecho de que él en un momento dado decida coger la puerta y marcharse y ya está, ¿no? Vamos, no sé yo si tiene más recorrido el asunto, a lo mejor sí, no sé. bueno, es que dimitir a una semana antes de que finalice una legislatura y donde evidentemente la aritmética, como digo, y los números iban a cambiar y por tanto se iban a producir una nueva mayoría, pues no tiene sentido. Él alega una persecución política en el seno de Promesa y se da cuenta después de las elecciones. Quiero decir, hombre, pues que disculpad, pero que es que un poco... No, pero dice temas personales, no es lo primero que dijo. Sí, ¿no? bueno, efectivamente, y ahí no vamos a entrar, porque claro, cuestiones personales, además en Somos Melilla lo tenemos muy claro, jamás vamos a utilizar cuestiones personales para el debate político, ni mucho menos, pero alega una persecución política, bueno, claro, y hay una persecución judicial, es decir, pero clara y nítida, entonces, oigan, tenía que usted haber dimitido, en todo caso, en el momento que usted ve que hay una persecución política en el seno de esa sociedad.
No lo sabemos. Yo creo que esto es el desenlace de una trayectoria y una responsabilidad Promesa que estaba abocada a fracaso, y además un fracaso muy notorio como el tema de la línea 8 de ayuda a empresas, donde se fijaron unos plazos, se hicieron unas promesas considerables y al final han sido generar falsas expectativas, que es casi peor que no dar unas ayudas desde un principio. Y eso sí que es doloroso y dañino, ¿no? Yo creo que este señor se ha ido sin pena ni gloria y bueno, confiar en que una nueva etapa implique algo de cambio, algo de oxigenación, pero es que, insisto, como decía aquí compañero de debate de Tasender, que el tema es que estamos viendo las caras y es más de lo mismo. Lo dije en el anterior debate, no estoy muy esperanzado de que esto sea un cambio político en nuestra ciudad. En todo caso, es quítate tú para ponerme yo y hacer más de lo mismo, incluso peor, porque no olvidemos que la señora Donoso ya formó parte del anterior gobierno. Y fue presidente de Promesa, desde el año 15 al 19. Efectivamente, totalmente. Entonces, oiga, y no hubo prácticamente ningún cambio. Nada. Vamos, recuerdo que a sus espaldas logró que más de 2.500 empresarios autónomos y emprendedores salieran a la calle masivamente a protestar y exigir un cambio de forma de gobernar y hacer las cosas. Y esta señora ya presidía esa sociedad. No sé si tenéis que añadir algo más al respecto sobre Promesa. Bueno, pues pasamos al siguiente tema y es pues la manifestación. Los médicos, los sanitarios llevan de huelga desde pues cerca de 3 meses, si no más de 3 meses. Y bueno, ayer protagonizaron una concentración, ayer por la tarde. También la Asociación de Policía y Guardia Civil, el nombre es Plataforma por una Jubilación Digna, que lo conforman la Policía Nacional y la Guardia Civil, se manifestaron ayer. 2 manifestaciones en un día. La delegada del Gobierno se pronunció a preguntas de la prensa ayer por la mañana respecto a la concentración de los sanitarios y no dudó en señalar a los partidos políticos de politizar esta manifestación o esta concentración de los sanitarios. Lo vemos y regresamos enseguida. Dentro de poco hay otras elecciones y yo creo que hay intereses, ¿no?, dentro de opacar el trabajo y la gestión que se está haciendo por parte de Sanidad. Yo lo que sí que tengo que decir es que siempre se hace un trabajo escrupuloso, que no tenemos ninguna necesidad de hacer este tipo de actuaciones, porque el gobierno que lidera Pedro Sánchez es un gobierno serio, un gobierno que está poniendo todos los recursos disponibles, no solamente en todo el territorio nacional, sino también aquí en Melilla. Hablamos de 7 años ahora mismo, sí que es cierto que hay una huelga, que hay peticiones, hay reclamaciones y lo que he dicho hace un momento, todo es mejorable y en ese sentido nosotros estamos muy concienciados y creemos que sí que tenemos que seguir avanzando en todo el tema sanitario. Durante la entrevista concedida a Popular Televisión y centrándose en el ámbito sanitario, la delegada del Gobierno ha arremetido también contra el Partido Popular, del que ha dicho que ha estado mintiendo a los melillenses durante 7 años, amparándose en un modificado para parar las obras del nuevo hospital universitario. Respecto a esta infraestructura, Sabrina Moa ha explicado que está prácticamente finalizada, por lo que su puesta en marcha será en fechas muy próximas. La plataforma por una jubilación digna y plena equiparación salarial se ha concentrado frente a la delegación del Gobierno esta mañana y lo ha hecho con el apoyo de algunos partidos como PP, Vox y Somos Melilla. En este marco ha anunciado que se van a reunir con todas las formaciones políticas que concurren a los comicios para que asuman sus reivindicaciones, sobre todo la de poner fin de una vez por todas a ese trato desigual e injusto que sufren respecto a las policías autonómicas y locales. La ausencia de índices correctores en la edad para una jubilación digna y el incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial publicado en el Boletín Oficial del Estado son una afrenta y una falta de reconocimiento institucional que sufrimos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en comparación con las policías autonómicas y locales. Esto constituye un agravio sin justificación a nuestra labor y menosprecia la dedicación y sacrificio que como profesionales de la seguridad pública desarrollamos. Resulta inaceptable que aquellos que velan por la seguridad de este país se vean obligados a afrontar condiciones de retiro precarias después de años de servicio. El otro gran asunto que nos une en esta plataforma es la búsqueda de la plena equiparación salarial mediante el cumplimiento íntegro del acuerdo publicado en el BOE,
Es una necesidad imperante y una muestra de reconocimiento al trabajo que realizan los policías nacionales y guardias civiles. La plataforma, compuesta por la práctica totalidad de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, representando a más de 140.000 funcionarios, hace un llamamiento a las fuerzas políticas y a la sociedad en general para que se ponga fin a esta injusticia. La manifestación celebrada hoy en Melilla se ha llevado a cabo también en otros puntos del país frente a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de España. El gobierno sanchista se ha dedicado más a contentar a proetarras, a contentar a independentistas golpistas y han dejado totalmente olvidados a los protagonistas de velar por uno de los pilares fundamentales de cualquier estado del bienestar, que es la seguridad. Y aquí hay que decir que tanto Policía Nacional y Guardia Civil son el pilar fundamental dentro de un estado de derecho como es la seguridad. Qué menos que se haga justicia, que menos que se atiendan reivindicaciones que son más que sensatas. Por su parte, Somos Melilla también ha calificado de justas las reivindicaciones de los agentes. La formación, que ha mostrado su preocupación por el envejecimiento de las plantillas, lamenta que los grandes partidos no hayan sabido satisfacer las demandas que hoy se exponen. Anuncia medidas para la mejora de ambos cuerpos una vez que entren en la Asamblea. Y lamentar que las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales del Estado y las fuerzas políticas con presencia a nivel nacional, pues siempre hayan dado largas a los sindicatos policiales. Hoy está aquí el Partido Popular, que ha tenido una oportunidad única durante los mandatos en los que han ocupado la delegación del Gobierno y el Gobierno del Estado, en los que no han dado pasos significativos. Y llamativo que el Partido Socialista solo participe en este tipo de reivindicaciones cuando está en la oposición. Oigan, cuando están en el Gobierno también hace falta empatía, hace falta estar aquí y dar la cara ante colectivos que de verdad que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos. Somos Melilla, cuando estemos en la Asamblea, cuando se constituya el 7 de julio, presentaremos iniciativas no solo en el seno de la Asamblea, sino también dirigidos a instituciones del Estado para que haya esa reposición. Vox Melilla ha sido la tercera fuerza política que ha secundado la protesta de los agentes, mientras que Coalición por Melilla y PSOE han decidido ausentarse de esta concentración. La concentración comenzaba con una gran pitada en una plaza Menéndez Pelayo que se iba llenando por detrás de los carteles del sindicato médico exigiendo negociación, mejor calidad sanitaria y más médicos. El manifiesto comenzaba dejando claro que la concentración iba de ciudadanos y no solo de médicos. De ciudadanos que quieren tener los mismos deberes y derechos que el resto de españoles. Va de justicia y de calidad, no de cantidad. Los melillenses nos merecemos un sistema sanitario con los mismos servicios que tienen los andaluces, gallegos o extremeños. Los manifestantes reclamaban la atención del Ingesa con diferentes gritos. ¡Ingesa se ahoga! ¡Ingesa se ahoga! ¡Ingesa se ahoga! Los facultativos aseguran que después de 3 meses la cosa está aún peor. No ha mejorado absolutamente nada, sino que estamos aún peor. Pedíamos más médicos y a día de hoy la plantilla es aún más corta. Según el Instituto Nacional de Estadística, Melilla es la única autonomía donde descendió la cifra de médicos en 2022. Y se evidencia por la carga de trabajo y la falta de especialistas. Melilla tiene más de 86.000 habitantes y no es normal que haya un solo oncólogo, 2 digestivos, 2 urólogos y un largo etcétera de especialidades muy recortadas. Muchos de nuestros compañeros están desbordados, no pueden normalizar sus descansos porque no hay personal suficiente para cubrir algunas especialidades o para hacer guardias. Además de la saturación del 061 o la atención primaria. Finalizaba la portavoz dejando claro que los melillenses no son ciudadanos de segunda. Melilla tiene que reclamar una sanidad pública de calidad. Nosotros estamos aquí para reivindicar justicia y respeto para nuestros pacientes y para la profesión médica. ¡Basta ya! Los melillenses no somos ciudadanos de segunda. De visita en la ciudad, Pedro Rollán, vicesecretario nacional del PP, ha asegurado que cuando Núñez Feijóo llegue al Gobierno se adoptarán de manera urgente las medidas que sean necesarias para dar cobertura a las reivindicaciones del personal sanitario. Remarca que será entonces cuando Melilla deje de tener una calidad asistencial de segunda división.
porque lo que se está trasladando es un secreto a voces, y es que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez y sus extensiones son incapaces de solucionar los problemas. Y cuando un gobernante no soluciona los problemas, pasa a formar parte del problema. Y yo espero, deseo y confío que el próximo día 23 de julio, si los españoles y los melillenses dan su confianza al presidente Alberto Núñez Feijóo, con carácter inmediato se adoptarán las medidas urgentes y necesarias para que Melilla no tenga una calidad sanitaria de segunda división. El Popular no entiende que sea precisamente en Ceuta y en Melilla, territorios que dependen directamente del Ingesa, donde la sanidad haga aguas. Condena que el personal médico lleve desde el pasado 9 de marzo en huelga y recuerda la moción que presentó el Partido Popular y que fue rechazada para intentar mejorar la calidad asistencial de Melilla y las condiciones laborales del personal sanitario. Resulta absolutamente una dejación de funciones que en dos únicos territorios como es Ceuta y Melilla, en donde el Ministerio de Sanidad tiene la responsabilidad directa de garantizar los recursos y la asistencia sanitaria de calidad, que en los dos esté haciendo aguas, que en los dos territorios esté zozobrando y de manera muy singular en Melilla. Por lo tanto, y por esa razón, quien también aquí nos acompaña, una compañera en el Senado, ya tuvo la oportunidad de transmitir a nuestro portavoz de Sanidad y se presentó una moción que nació de aquí, Bueno, no sé qué pensáis, y ya lo vimos al principio, las declaraciones de las delegadas del Gobierno, que decía que todas estas concentraciones, sobre todo las de los sanitarios, están politizadas, pues, y bueno, y el compromiso del Partido Popular de mejorar la situación. ¿Quién quiere empezar? Me vais a permitir, de verdad, este señor que han traído de Madrid y que le han dado ya el guión y lo que tiene que decir, hay que recordarle que, oiga, que el Partido Popular ha estado gobernando en el Estado unas cuantas legislaturas y ha tratado a Melilla igual que lo ha hecho el Partido Socialista. Es decir, estas dos formaciones políticas, cada vez que han estado en Moncloa, han tratado a los melillenses como ciudadanos de segunda en todo el ámbito competencial que han gestionado. Educación, sanidad, seguridad, durante 30 años han estado en manos del Estado y se ha demostrado una tras otra, legislatura tras legislatura, que han sido incapaces de revertir las cifras que nos han puesto en el furgón de cola de todas las estadísticas. Entonces, oiga, de verdad, este teatro es innecesario. Es decir, hombre, yo entiendo que un discurso para su patio, para intentar pues dar un mensaje de autocomplacencia, de que ellos están por encima de todo, pero es poco creíble. Es poco creíble. Y a la señora delegada del Gobierno, recordarle que hay que procurar ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando el Partido Socialista estaba en la oposición y ella era la secretaria de organización del Partido Socialista, recuerdo que estaba una de las primeras en las manifestaciones, recuerdo, de los empresarios en nuestra ciudad, por ejemplo, y de muchísimos colectivos en nuestra ciudad. Ha sido llegar al Gobierno y hacer lo mismo que hacía el Partido Popular, señalar a todos los colectivos, a todos los que protestan, como traidores, como partidistas. Esto me recuerda cuando el señor Imbroda salimos 2.500 empresarios autónomos a movilizarnos y dijo que eran todos unos traidores y unos comunistas. Salen los hosteleros salimos a protestar durante justo después de la pandemia y el Gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista y CPM dijeron que eran unos traidores y que eran unos fachas. Es decir, oigan, es que esto es poco creíble. Basta ya de señalar a la ciudadanía cada vez que alza su voz, y además lo hace por cuestiones legítimas. La sanidad hace aguas, sí, es cierto, pero no hoy. Estamos hablando de décadas así. ¿El Partido Popular qué va a decir si no ha sido capaz de inaugurar ni un centro de salud en esta ciudad? Y ha ocupado mucha responsabilidad de dirección provincial, dirección nacional del Ingesa, ministerios, direcciones territoriales, gerencia del hospital, y han desatendido una tras otra las reivindicaciones del colectivo sanitario. Y es verdad que la situación es insoportable. Yo trabajo en el Ingesa y lo vivimos día a día. Se han cancelado más de 3.000 consultas en estos 3 meses y evidentemente quienes están sufriendo esto, no solo los facultativos y los profesionales que reclaman mejoras y que se ven incapaces de atender a tanta demanda de población y de pacientes, también lo sufren sobre todo los pacientes que se ven en una situación de indefensión. Pero lo que es incomprensible ya no es que evidentemente estén luchando los pacientes, estén luchando el colectivo de profesionales, sino es el silencio cómplice de los máximos responsables sanitarios. El director territorial de Ingesa es incapaz de dar ninguna explicación
Acaba de cesar a la única directora en funciones que tenía o gerente del hospital y lo ha hecho con nocturnidad y alevosía, sin ningún tipo de explicación. Pues por lo menos den la cara. Por lo menos den la cara. Y luego, evidentemente, pues pongan remedio a esta situación, porque de verdad que es insoportable. Un dermatólogo teníamos y ahora nos hemos quedado sin nadie. No hay dermatólogo en Melilla en pleno siglo XXI. Un oncólogo para 85.000 habitantes. Es decir, se están diagnosticando semanalmente cuantiosos números, es decir, pacientes oncológicos. Y tenemos un único oncólogo que cuando se va de vacaciones, que está en su legítimo derecho, o se pide una baja o cualquier... nos quedamos en una situación de indefensión total. Es decir, aquí la mejor sanidad que se nos ha ofrecido el Partido Popular y el Partido Socialista es coger el avión y el barco o salir evacuado en un avión medicalizado. Y eso es injusto. Eso es tratarnos como ciudadanos de segunda. José Miguel. La delegada dice que los partidos políticos politizan este tipo de cosas. Bueno, con toda sinceridad, no. Lo que pasa es que el partido político tiene que responder a las demandas sociales. Es que esa es su misión y esa es su esencia. El partido político no está para desentenderse y estar pues en un congreso, en un senado o en una cámara local y bueno, pues las cosas que sucedan en la calle no van conmigo. Justamente es al revés. Citaba ahora el señor Azmani. Efectivamente, hubo después de la pandemia una serie de manifestaciones y demás de hosteleros y tal, porque habían sufrido muy durísimamente y creemos que con notable injusticia los efectos de la pandemia. En aquel momento nosotros pues les apoyamos. Nosotros apoyamos, por supuesto, a la policía, a los bomberos, los inspectores de trabajo, que hoy mismo también, el personal sanitario, que además me gusta hablar de todos, o sea, no solamente los médicos especialistas, que parece que a veces caemos un poco en eso. No, los médicos especialistas sí, pero los de primera, los de atención primaria, los enfermeros, todo el personal administrativo, auxiliares, en fin, todo el personal que conforma ese enorme masa que es la sanidad, la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, apoyamos a todos. Tenemos que tener igual que el resto de España. Yo ya me aburro de decirlo, ¿no? Pero bueno, pues lo vuelvo a decir una vez más. Realmente pienso que Melilla debería tener unos servicios sanitarios al menos un poco mejor que la media nacional, ya que tenemos a cambio un aislamiento, unas circunstancias sociales que nos hacen estar, pues, separados del núcleo principal de la península y por lo tanto creo que deberíamos de tener una educación mejor que la media nacional, una sanidad mejor que la media nacional. Entonces, Vox no politiza ni con su presencia lo que hace es apoyar a todo este tipo de iniciativas de personas que están ahora mismo muy afectadas. Cuando la sanidad funciona mal, no es que funcione mal, yo lo digo para todos los profesionales sanitarios, todos, funciona mal para todo el mundo, que al fin y al cabo todos necesitamos antes o después de un médico. Efectivamente, decía usted la famosa frase, ¿no? Aquí el mejor médico de Melilla es el doctor Iberia. Bueno, esto no puede ser, pero es que esto ya hace 20 años. Entonces, claro, ahora viene el PP, oiga, aquí tenemos un hospital que sigue sin abrirse. Han pasado y se han ido alternando PP y PSOE a lo largo de muchos años, de decenios. Y no lo han hecho ni uno ni otro. Entonces, ahora nos vienen con el cuento de eterno. Te voy a dar mañana lo que no te di ayer. Bueno, mire, a otros a lo mejor les creo. A usted ya no puedo creerle. Este señor que se traen de Madrid, no sé si quizá para aparentar. Bueno, mira, ya no lo dicen los de aquí, lo dice un señor que traemos de Madrid, que a ver si le creen. A ver si le creen, a ver si este está menos desacreditado y a lo mejor le creen. Pero ¿cómo le vamos a creer si nos está prometiendo lo que durante 20 años no hicieron? Totalmente. ¿Esto qué es? En fin. Y además que son todos los ámbitos de competencia estatal. Es decir, que el Estado tiene pocas competencias o territorios en los que gestiona directamente algunos asuntos. Y, por ejemplo, el territorio MEC solo es Ceuta y Melilla. Es decir, dos prácticamente territorios del tamaño de un municipio. Es decir, que somos del tamaño de un barrio de Madrid. Aunque evidentemente aportemos muchísimo más al Estado, histórica, culturalmente, militarmente, pero lo que no es normal es que el Estado en 30 años sea incapaz de revertir esa cifra negativa de la ciudad.
Es decir, hace falta personal, no solo en educación y en sanidad, en todos los ámbitos. Y dentro del ámbito de la sanidad, como les decía, hace falta celadores, auxiliares, enfermeros. Pero es una dejadez absoluta. ¿Pero sabéis por qué? Porque las competencias que están en manos de un departamento que desde Madrid, desde el sótano de no sé qué despacho, dan órdenes a esta ciudad. Pero para, no para eso ese partido que gobierna Madrid tiene una sucursal aquí. Efectivamente, pero esa sucursal responde únicamente a los intereses de su jefe en Madrid e intenta además no incomodar a su jefe en Madrid porque sabe que eso puede ser consecuencia de un cese. Es decir, prevalece el interés particular, el sectarismo político por encima del interés general. Pero esto es insoportable, de verdad. Ya hay emigración. En Melilla la gente ya no se va porque no hay economía, no hay desarrollo económico, porque los comercios cierran. Se van también porque hay emigración sanitaria. Hay pacientes que dicen, yo no puedo estar dependiendo de un avión que me evacúen por una urgencia sanitaria de última hora. Es que eso en pleno siglo XXI no debería estar. Ahí es el ejemplo claro, palpable, de que se nos trata como ciudadanos de segunda. Pero insisto, por eso desde Somos Melilla hemos dicho en multitud de ocasiones que es hora de que las competencias en materia de educación, sanidad, sean cogestionadas. En esa gestión tiene que haber alguien que vele por los intereses de los melillenses. Y lo va a hacer la administración más cercana a los melillenses, que es la ciudad autónoma. Es fundamental, es necesario. De hecho, ya lo hace de facto prácticamente en el ámbito educativo. Sabéis que la ciudad autónoma se encarga, por ejemplo, del mantenimiento de muchos centros educativos, de la gestión de las instalaciones deportivas. Pues oiga, vamos a hacerlo formalmente. Vamos a participar directamente pues para dar un tirón de oreja a la administración que esté, bueno, de turno que esté en el Estado, para decir, oiga, cojamos el toro por los cuernos. Porque no, los melillenses no nos merecemos este trato tan vejatorio y tanta desidia política, porque estamos causando un daño importante a la ciudadanía. Y de verdad que yo creo que no sea por recursos, que seguramente la partida económica de sanidad o de educación que destina el Estado de Melilla es el 0,00x que destina el Ministerio correspondiente a nuestra ciudad. Y yo creo que no es justo. Y en materia de seguridad ocurre lo mismo. Tenemos una plantilla que está envejeciendo y no se está produciendo una reposición de esa plantilla. Tenemos unidades especiales que no se están cubriendo o que no se han creado en esta ciudad. Necesitamos más patrullas en nuestras calles y evidentemente la equiparación salarial, que es fundamental. Si tú dotas de calidad a los diferentes cuerpos de la administración, evidentemente eso va a repercutir directamente en la mejora de la calidad de ese servicio. Pero, por desgracia, pues tenemos una alternancia política en el Estado que a Melilla nos ven muy de lejos. Sí, mira, ponemos un ejemplo simple, la tarjeta sanitaria. No es normal que la tarjeta sanitaria en nuestra ciudad, para emitirla, se haga desde Madrid. Eso es una máquina, instalarla en la ciudad y que la tarjeta sanitaria prácticamente se entregue incluso al momento. ¿Qué va? Es decir, tenemos que esperar meses a que el Ingesa desde Madrid, como insisto, de un edificio del sótano de no sé qué calle de Madrid, nos envíe esa tarjeta sanitaria. Pues, oiga, yo creo que los melillenses merecemos una administración cercana al ciudadano. Y las deficiencias son importantes. Tenemos un hospital que lleva décadas en funcionamiento y que está totalmente desfasado. Y como decía el señor Tasende, el hospital comarcal, 16 años para construir un hospital. Por el amor de Dios. De momento para no construirlo. Para no construirlo, que encima nos acaban de anunciar que va a sufrir más retraso, que nos vamos a ir al 2024 como mínimo para ver que se inaugure una sección o un departamento o una planta de ese hospital. Esto en otros territorios no se permitiría. Por eso entiendo que la gente sufra hartazgo y salga a la calle y proteste. A lo que no entiendo son a los políticos que desprecian esa movilización. Porque, fíjense, ahí no están pidiendo dimisiones, ni están diciendo quítese usted para que se ponga otro. Están diciendo pongan soluciones a nuestros problemas, que son los problemas de los ciudadanos. Y es injusto pues que tengamos a unos gobernantes que en función de si están en el poder o en la oposición, cambian de discurso y se adaptan al contexto. Es decir, la señora Sabrina Moig, criticando a los colectivos que se movilizan y acusándolos de partidistas. Pero claro, cuando usted está en la oposición y participaba en esas movilizaciones, decía todo lo contrario. Yo de ella, si fuera una dirigente autónoma, con credibilidad, coherente, empática, lo que hubiese hecho ese día era acercarse a esa manifestación o abrirle las puertas de la delegación y recibirles. Y decirles, yo como delegada del gobierno no soy la delegada del PSOE o el delegado del PP en su momento. Soy la delegada del gobierno de los melillenses y por tanto me corresponde poner cara y voz a vuestras reivindicaciones. Pero optan por la simpleza y el sectarismo político.
Desde luego nosotros vamos a pedir en la Asamblea, una vez constituidos, ya desde el principio, una de las funciones de la Asamblea de Melilla es solicitar de las autoridades que correspondan, nacionales, la solución a los problemas que se planteen y que veamos. Eso está en 5 artículos, ahora no me lo sé de memoria, pero vamos, en 5 artículos del Estatuto de Autonomía de nuestra ciudad. A eso hay que sacarle provecho. Los consejeros de cada departamento tienen que irse a Madrid, porque es verdad que en Melilla hay muchas competencias que las tiene la Administración Central, muy singularmente las de Educación y Sanidad. Pero hay que irse allá y hay que venir. Se va uno allá con el maletín, con las demandas y con las necesidades y con los datos de lo que tenemos, y se vuelve uno en el maletín con la solución. Y hasta que no se traiga la solución, no nos volvemos. Y tiene que ser así. Y esto nos tenemos que poner de acuerdo en la Asamblea y decir, necesitamos abrir el hospital, pues se abre y que ponga el Estado el dinero que necesite, que en efecto va a ser el 0,00 del presupuesto. Y necesitamos que se abra un nuevo centro escolar, y necesitamos, pues todo eso hay que hacerlo. Sí, sí, totalmente. Y eso es una función de la Asamblea de Melilla, es una de las funciones de la Asamblea de Melilla. Lo que puede hacer por sí, que son pues aquellas competencias que tiene atribuidas, y las que no tiene atribuidas puede pedir del órgano que corresponda, del gobierno, del Congreso, del órgano que corresponda, que se pongan soluciones. Pero y muchas veces, además, se puede incluso llevar una propuesta. Oiga, mire usted, creemos que la mejor manera de hacerlo es así. Y esto hay que hacerlo. Y tiene que acostumbrarse la ciudad a hacerlo así. Por eso yo decía que estos partidos nacionales que gobernaban en Madrid en realidad tenían una sucursal aquí. PP y PSOE, mientras gobernaban en Madrid, también tenían a personas aquí, las tenían en la Asamblea. Bueno, ¿qué hacen en ese sentido? Nada. Nada, pues eso no representará a la ciudad de Melilla. Pero la verdad que hay que reconocer que la Asamblea de Melilla y los distintos gobiernos de la ciudad han hecho una dejadez total y absoluta de sus funciones, porque el papel de una asamblea, al margen del partido que esté en el gobierno, es decir, oiga, todos a una defender Melilla. Claro. Aquí se echa en falta que cuando, yo siempre he dicho, aquí en casa pues se discutirá, se debatirá, habrá confrontación, pero una vez que crucemos el estrecho, todos a una. Yo envidio a los presidentes autonómicos de otros territorios, a los senadores y diputados de Coalición Canaria, del Partido Regionalista de Cantabria, de otras autonomías, de los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de cuándo se plantan en Madrid y dicen, oye, aquí no es una cuestión partidista, cuestiones partidistas aparte, los andaluces merecen esta sanidad, merecen esta educación, exigimos esto. Los extremeños hacen lo mismo. En Melilla no. En Melilla el político de turno que gobierna va a Madrid a donarle la píldora al dirigente de turno. Es decir, oiga, ¿dónde está la labor de los senadores y el diputado por Melilla? Aquí hemos tenido senadores y diputados por Melilla votando en contra de medidas que eran beneficiosas para la ciudad o a favor de medidas que eran negativas y regresivas para la ciudad. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacer disciplina de partido. Ahí es verdad que hacer un llamamiento a Vox, es decir, todas las encuestas indican que puede haber un cambio de ciclo político y que en las próximas elecciones generales pues puede que conforme un gobierno nacional. Es decir, probablemente tengáis mucho que decir y seréis una fuerza decisiva en ese momento. Por favor, apretad las tuercas y poner los puntos sobre la I. Necesitamos... Hace bien exigir eso. No, hace bien y además se lo ruego porque es fundamental, claro, es necesario. Es decir, por encima de todo tiene que estar Melilla, independientemente del partido y del color político que esté en la Asamblea. Cuando esto sea una dinámica en esta ciudad, estoy convencido de que todos los melillenses tendremos mejoras. Claro. Sí, ya nos queda poco tiempo. Si queréis pasamos al último tema de hoy, que es respecto a las restricciones, los continuos cortes de agua que hemos sufrido hace una semana o pocos días. El consejero de Medio Ambiente en funciones ya, Hassan Mohatar, decía en unas declaraciones que le parecía de vergüenza el trato que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaba dando a los melillenses con respecto a la construcción del cuarto módulo de salud, del cuarto módulo de la desaladora. Estamos hablando de sanidad, he visto salud. Pero fíjate, es que
la desaladora se pone en funcionamiento el mismo año en que se pone la primera piedra del hospital. Es decir, perdonadme, pero es que me hierve la sangre con este asunto. Es decir, aquí el Partido Popular y el Partido Socialista nos han tomado el pelo. Total. Nos han engañado. Aquí hemos visto a delegados del gobierno con un vaso de agua en la desaladora, bebiendo el vaso y diciendo que se acabaron las restricciones, se acabaron los cortes de agua potable para todos los melillenses, y ni agua potable, ni agua a las 24 horas, y cortes constantes y continuos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con CPM en la Asamblea también. Es decir, oigan, nos han tomado el pelo de una manera, y además no olvidemos que muchas construcciones en nuestra ciudad se han hecho eliminando aljibes, porque se nos garantizó y se dijo, oiga señores, no hagan aljibes que ahora habrá agua corriente 24 horas. Pues tenemos barrios como Las Caracolas, como Barrio Cuerno, bueno, como otros barrios, en los que el agua, sea corriente o no, tenga aljibes o no, a las 9, 10, incluso a las 11 de la noche ya, no hay agua todos los días. Recorriendo barrios, perdón, esta queja era constante. No, no, constante. Oiga, nos engañaron, nos hicieron sacar los aljibes, realmente es mucho peso en unas estructuras que a veces son centenarias. Dijimos, mira qué bien, que ahora ya no va a haber cortes, y nos han engañado totalmente. Señor, pongo por ejemplo, esto es muy común. Yo entiendo que cuando inauguras una desalinizadora, pues hay que cambiar la red de distribución de agua. Pues si tú tienes unos conductos oxidados que estén en mal estado, por mucho que el agua salga potable, si pasa por esa red, el agua llegará turbia. Pero 16 años, lo que tarda la Unión Europea en cambiar de modelo productivo 2 veces. Y son incapaces ustedes de cambiar la red de saneamiento en esta ciudad o la red de distribución de agua. Estamos hablando de 4 millones de euros, es lo que nos cuesta a los melillenses el mantenimiento de esa red de agua, de distribución de agua. Entonces yo creo que nos han tomado el pelo una y otra vez. Y ahora resulta gracioso que el Partido Popular diga que va a hacer lo que no hizo antes. Bueno, démosle el beneficio de la duda y confiemos. Después de 20 años... quiero decir, es que si no... Usted desde luego... Sí, es como agarrarse a un clavo ardiendo. Pero vamos a ver cómo inician esta legislatura, pero por el amor de Dios, además se produce un hecho, y es que las competencias este año, en diciembre, pasan a gestión a manos de la ciudad autónoma. En diciembre. Ya nadie se va a poner de perfil y decir, no, es que papá y mamá ha estado el que tiene la culpa. Oigan, ahora las competencias son de la ciudad autónoma. Intervengan, que en pleno siglo XXI no tengamos agua corriente y potable en esta ciudad todos los días, es lamentable. Y encima, lo gracioso, bueno, no tiene ninguna gracia, pero es que aquí se construyó una infraestructura que es el pantano de la Adelfa, que costó una millonada, más de 7 millones de euros, que supuestamente estaba dirigida o construida para abastecer a esta ciudad de agua hasta 10 días en caso de avería. Pues esta infraestructura, desde que se inauguró, jamás se conectó a la red de distribución de agua. Y el señor Quevedo era consejero de Medio Ambiente, y el señor Gavirán era consejero de Medio Ambiente, y el señor Mojatán sigue siendo consejero. Nadie ha querido conectarla, ¿no? Y además, excusas, es que una entidad lo cegó o lo tapió. Oiga, mire, ustedes déjense de excusas, conéctenlo y garanticen el suministro de agua en esta ciudad en los casos de avería. Y amén de ya de los errores que te dicen o la excusa esta de no, es que no tenemos repuestos. Pero vamos a ver, sabiendo nuestra situación geográfica y nuestras limitaciones técnicas, pues oigan, garantice que haya aquí una reposición y unos repuestos en condiciones. Aquí se rompe una pieza y hay que esperar, como ya pasó, que tenemos que esperar a que la pieza viniese desde Israel a Melilla, y estuvimos una semana sin agua prácticamente. Pues oigan, esto es una cuestión de gestión, de voluntad política. Y no hay voluntad, porque hay desidia, de verdad. Hay unos datos, además, confusos de consumo del agua. Mire que llevo años ya con este tema, porque, bueno, formo parte del comité de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la Confederación Hidrográfica hace muchos años ya que venía dando un consumo de 400 litros por habitante y día. Muy elevados. Elevadísimo, cuando la media es de 133 litros por habitante día, la media española. Esto es disparatado. ¿A qué se le echaba la culpa de esto? Sobre todo a la red de abastecimiento. Se decía, la red de abastecimiento está en tan mal estado que hay unas pérdidas brutales. Entonces, claro, es muy absurdo estar produciendo enormes cantidades de agua a un precio, la verdad, elevado, para que luego se pierda. Es que se están perdiendo. Otra parte que se saca de pozos y demás, resulta que se está salinizando, también por exceso de demanda. Al final dices, vamos a ver, ¿cuál es el padrón real de Melilla? ¿Cuántos habitantes en realidad están? Porque claro,
A lo mejor resulta que la media de consumo, pues sí, pero es más normal. Pero quizá entre que la red de abastecimiento está en estado, al parecer, absolutamente deplorable. ¿Por qué no hay contadores individuales en todas las casas y se puede comprobar si lo que se produce es igual a lo que se consume? ¿Por qué no hay una separación nítida y clara entre las aguas depuradas que se pueden utilizar para riego, etcétera y demás, de las aguas que directamente salen de la desaladora? Todo esto tiene que estar muy bien regulado y tiene que estar muy controlado en una ciudad como Melilla, que es muy pequeña, que no hay agricultura, que no hay, es decir, los gastos, diríamos, agrícolas son los de jardinería y poco más. Gastos industriales son muy pocos también, aquí no hay industrias que tengan un consumo masivo de agua, no las hay. Entonces, al final, dices, he hecho cuentas y dices, en Melilla no, en realidad, Melilla es muy fácil controlar el consumo de agua. ¿Y por qué no se está haciendo? Pero es que además no se hace en detrimento del bienestar de los melillenses. Es que no es de recibo que yo, si abro el grifo, a lo mejor tengo suerte y sale agua, pero desde luego no va a ser agua potable. Esto no es así. Y pagándola a un precio. Y pagándola, y pues unos pagan y otros no pagan. Esto no puede ser, hay que regularizar todo esto. Y hay una parte que desde luego, de quien corresponda, pero que es la red de suministro, eso hay que ponerle solución. ¿Qué pasa? Que como la red de suministro va por debajo del suelo, yo una vez planteé, oye, ¿no sería posible que la red de suministro fuera visible? Porque al ser visible, primero, si la cambio, me lo van a agradecer los ciudadanos, ¿no? Porque claro, yo creo que no la cambian porque como va por debajo, dicen, ¿para qué voy a gastar energía y dinero en eso? Si luego los ciudadanos no lo van a notar. Tenemos suministro de agua visible, que son las fuentes. O sea, ¿algún melillense se ha acercado a la fuente, bueno, por ejemplo? Y la fuente de Trara, que ya no se puede ir, que la han convertido en un búnker de cemento que ya no se puede. Yo dije, pero si aquí ya no se puede. El otro día me acerqué a la fuente de Reina Regente, de Barrio Cuerno, y os prometo que nadie, esa era tercermundista, sucia, con los grifos rotos, es decir, en un estado de abandono total y visible, no hace falta que vaya bajo tierra. Decía Trascende que era una cuestión de que no hay voluntad política y no se quiere arreglar esto. Pero yo creo que en una ciudad pequeña, me atrevo a decir que incluso no hay ninguna ciudad europea tan pequeña, con tanto dinero y tan mal gestionada. Me atrevo a decir a nivel europeo, no solo a nivel nacional. Porque en esta ciudad han pasado fondos públicos, sin contar los fondos que gestiona la delegación del gobierno. La ciudad autónoma ha gestionado más de 8.000 millones de euros en 24 años, para 12 kilómetros cuadrados, por el amor de Dios. Y tenemos deficiencia en todo, red de agua, en alumbrado, en infraestructuras básicas, en limpieza, en zonas verdes. Es decir, hay una deficiencia total y absoluta. Y esto ha sido responsabilidad o corresponsabilidad de los distintos gobiernos que hemos tenido del año 1999. Y el señor Imbroda... ¿Dónde está el dinero? Ese es, ¿dónde está? Acabamos ya, nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues buenas noches. Pues muchas gracias, José Miguel. Gracias a mí. Un placer. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Hasta el jueves que viene. Buenas noches y que descansen.